tal, chicas? ¿Cómo les va? Muy buen día. Bueno, espero que todas estén muy bien. Esta semana el tema que nos va a tratar, siguiendo con el libro del padre Alfredo Sanz, de Las naves y las tempestades, acerca de la Revolución Francesa, vamos a hacer principal hincapié en lo que correspondería sobre la masonería y su influencia en esta revolución, ¿sí? Haciendo alusión a esta temática, el padre Ricardo García Villoslava nos revela en su libro Historia de la Iglesia Católica que los orígenes de la masonería moderna que tuvo dicha organización en sus comienzos de 1717, fecha en la que se abrió en Londres la primera gran logia. Fue allí donde se determinaron y precisaron los fines reales de tal sociedad, aparentemente filantrópica y humanitaria, que encomia la tolerancia mutua y la libertad absoluta de la conciencia, si bien protegiéndose con un riguroso secreto, pero de hecho la reservan a sus propios miembros, ayudándose mutuamente para escalar puestos de influencia. Entre ellos se consideran y se llaman hermanos, buscando constituir una gran sociedad internacional cuyo influjo sea realmente universal. Dice además el padre que se sabe que en el fondo del corazón humano, aunque se trate de ateos, late una tendencia incoercible hacia lo trascendente. Por eso los masones dieron a su agrupación un aspecto religioso. Además, le aportaron un gran misterio, lo cual resultaba conveniente para encubrir mejor sus fines y su verdadera naturaleza. De este modo, convirtieron a sus logias, como le llamaban a sus lugares de reunión, en una especie de santuarios o templos. Idearon ritos, ceremonias y objetos simbólicos, capaces de alimentar satisfactoriamente el sentido del misterio. Impusieron compromisos y exigieron el juramento de observar en forma rigurosa y secreta todas sus intenciones. Se dividían en grados, en jerarquías, también los iniciados hasta los puestos más altos, estaban todos ordenados de una manera en los cuales se inspiraron en los antiguos misterios orientales, por ejemplo los Eleusis o Mitra, así como también costumbres de los gremios medievales e incluso en algunos elementos del cristianismo, o también el aporte de la cábala judía. Es de observar, ¿sí? Aclaro, chicas, que recuerdan ustedes que la reina Isabel, ¿sí?, expulsó a la mayoría de los judíos de España, es decir que en cuanto a ideología, ¿no?, en cuanto al pueblo hebreo, ellos se sintieron muy conformes, ¿sí?, con el devenir de estas herejías, como es el caso de la herejía, ¿sí?, del calvinismo, es decir que ellos con estas prácticas de préstamos a usura se sintieron muy cómodos, ya que consideraban que estos calvinistas que se alojaban en Londres, llamados puritanos, fue un medio suficiente para el cual ellos, ¿sí?, puedan infiltrarse, ¿sí? Volvamos a los orígenes históricos. Ellos, ¿sí?, consideraban para darle un manto de misterio a sus orígenes, se refieren, por ejemplo, a una antigüedad legendaria, como es el caso de Hiram, rey de Tiro, quien juntamente con un grupo de fenicios ayudaron a Salomón a construir el templo de Jerusalén.
Eso está escrito en el libro de Reyes, ¿sí?, del Antiguo Testamento. Ellos se declaran sucesores o vengadores. También en el libro de Aníbal Roger, ¿sí?, donde hace alusión a la historia de la masonería en Argentina y en el mundo, en esta obra él señala, contando este mito, es decir, que los primeros masones, o quienes se consideraban como herederos de Irán fue un arquitecto el cual tuvo hijos, que fue asesinado, ¿sí?, por alguien que quería conocer los secretos, ¿sí?, de este arte de la construcción. Ellos, en ese mítico o en ese sentido fabulesco, ¿sí?, que los caracteriza, señalan que fue asesinado por a quienes ellos representarían con el hombre del fanatismo, es decir, aquellos a quienes buscan combatir la ciencia, haciendo alusión netamente a la Iglesia, ¿sí?, a la Iglesia católica. ¿Bien? También recurren a los misterios de Egipto, de Grecia, como así se encuentran sus raíces históricas. También traen a colación una corporación de artes y oficios fundada en Roma por Numa Pompilio, que fue uno de los monarcas romanos, 8 siglos antes de la era cristiana. También ellos se encuadrarían, ¿sí?, en, como pueden observar, este caballero medieval que se observa aquí es Jacques de Molay, ¿sí?, aquel jefe de los templarios franceses, del cual por intereses políticos fue ejecutado, ¿sí?, por la Inquisición, que por orden del, inclusive del mismo Felipe el Hermoso, este monarca francés, que por ambición y querer quedarse con las riquezas de los templarios, ¿sí?, ¿qué buscaron ellos? Juzgarlo, es decir, por la Inquisición. Felipe decide enjuiciarlo a través de una gran farsa, ¿sí?, lo acusa de sacrilegio y del cual este hombre recibe la muerte. Bien. Más adelante el padre de Alfredo Sanz, haciendo alusión justamente a la ejecución de Luis XVI, quien fue este monarca que muere en la Revolución Francesa, dice el padre Sanz que alguien grita en el momento de la ejecución: hemos vengado, ¿sí?, a Jacques de Molay. Es decir, que estos masones, bien, que también se consideraban herederos de los templarios, ¿sí?, en esta lucha contra la Iglesia Católica, señalan el haber vengado la muerte, con la muerte de este monarca francés, haber vengado la muerte sentenciada por Felipe el Hermoso, ¿sí? También consideran los masones como herederos de los francmasones, es decir, los albañiles medievales, que se constituyeron en agrupaciones formados por arquitectos, maestros de obras, ¿sí?, que guardaban celosamente los secretos de la albañilería medieval. Es decir, que aquellos grupos seguían siendo profundamente cristianos, ¿sí?, pero que fueron utilizados como un medio en el cual la masonería se infiltra, ¿sí? Se considera que estos grupos estaban conformados muy celosamente sus artes de construcción en diferentes estamentos, es decir, o grados, desde el albañil común hasta el gran arquitecto. Bien, cada etapa o escalafón que se constituían en ascenso se guardaban secretos de una etapa a la otra, ¿sí? Es decir, que los masones utilizaron también, ¿sí?, como medio estas corporaciones de albañiles, es decir, que la palabra masón viene de albañil, ¿sí?, en francés, para crear sus propios objetivos. Bien,
estos constructores medievales fueron reemplazados por nuevos constructores, ¿sí?, del pensamiento o de la filosofía, y comienzan a iniciar la construcción de este nuevo hombre moderno, como ellos se denominan, aquellos iluminados, ¿sí?, o ilustrados, que combaten, ¿sí?, con gran furia, o como Voltaire señalaba, ¿bien?, aquella infame que debía ser vencida. ¿Bien? También se hace alusión que en el siglo XIV y XV había en Inglaterra, ¿sí?, aquellos hombres que se hacían llamar Freemasons o masones. Estos miembros del gremio fueron adquiriendo nuevos privilegios, ¿sí?, y llegaron a constituir una corporación poderosa, capaz de influir incluso en la política de los estados. Con la decadencia que sobrevino en el Renacimiento, es decir, este alejamiento de lo trascendente, ya no se construían catedrales, ni se erigían monasterios, por lo que la importancia de estos albañiles se fue diluyendo, pero conservaron gran parte de este poder, que ya no buscaba construir, como bien dijimos anteriormente, materialmente, sino que lo que se hacía era filosofar. Y esta corporación, dice el padre Alfredo, recala en el ámbito político, ¿sí? En el siglo XVII se cuenta que se fundaron logias filantrópicas denominados Rosacruces, bajo la presidencia de Elias Small, alquimista, astrólogo, que fue al parecer quien introdujo la leyenda simbólica del templo de Salomón. Con la victoria de los Hannover, recuerdan ustedes que Jacobo II, padre de María, ¿sí?, de María II, fue destituido justamente por su propia hija, por esta nueva dinastía llamada de los Hannover, ¿sí? Recuerdan ustedes que Jacobo quiso reinstaurar nuevamente o restaurar el catolicismo en Inglaterra, y fue allí cuando ¿sí?, prácticamente el Parlamento o quienes ya no veían a la Iglesia Católica en Inglaterra decidieron conspirar contra Jacobo y su propia hija, al casarse con Guillermo III de Orange, proveniente de una familia holandesa, deciden quitar de lado, ¿sí?, a este monarca. Es decir, que la casa de los Hannover, bien, destituyen a la dinastía de los Estuardos, que eran los verdaderos herederos de la corona, ¿sí? Los herederos de aquella masonería, ¿sí?, ven derrotados a la Iglesia Católica, y fueron los mismos Hannover que motivaron, ¿sí?, la permanencia y la instauración de la masonería en Inglaterra. Bernard Weiss destaca la influencia de una figura relevante, que se trata justamente de quien vemos a la derecha, de Jean Théophile de Desaguliers, quien es hijo de un pastor hugonote, ¿sí?, que el mismo Guillermo III le encarga, ¿sí?, la organización de las ideas y del pensamiento en Inglaterra. Bien, los primeros años de Desaguliers como hugonote se vio trastocada justamente por la persecución que los monarcas franceses hicieron contra el calvinismo o hugonote en Francia, y debió radicarse en Londres, donde justamente en sus obras Las constituciones de los francmasones, con historia, deberes y reglas de esta antigua y venerable fraternidad, ¿sí?,
determinaría la organización de las logias. Además, sostiene este hombre que Adán es el primer padre, creador e imagen de Dios, el gran arquitecto del universo, ¿sí? Acá vemos una cualidad, como habíamos hablado, deísta, es decir, creer en Dios como gran arquitecto, pero no ya en Jesucristo como el Salvador e interventor, ¿sí?, en la historia de la humanidad. Bien. Además, podemos sostener, ¿sí?, que la implicancia de esta nueva dinastía fue resolutiva en la conformación de estas logias en Inglaterra. Bien. Bueno, sigamos. También podemos señalar la tesis de Barruel. ¿Quién era Agustín Barruel? Justamente es un jesuita, ¿sí?, que nace en 1741, estudió en un colegio, justamente jesuita, y se destacó por su capacidad. En la época en la cual los jesuitas fueron expulsados, recuerdan ustedes, de Francia por instigación de los jansenistas, ¿sí?, y Barruel debe abandonar esta orden, ¿sí?, y constituirse como un sacerdote, digamos, diocesano, es decir, de una iglesia, y le dio tiempo a él para dedicarse al estudio con mayor intensidad. Adversario resuelto del filosofismo, se lo puede considerar, y de la impiedad, y estaba dotado de un fogoso talento de polemista, que lo llevó a impugnar los principios mismos de la revolución. Es decir que él señala principalmente que en 1789, justamente en el mismo año de la revolución, publica una obra que se llama Discurso sobre las verdaderas causas de la revolución, y señala allí que desde el principio comprendió cabalmente las motivaciones profundas del levantamiento, y dice que se debe principalmente a dos causas. La primera, dice él, que es de orden sobrenatural, que fue por voluntad de la providencia de Dios, que quiso castigar a Francia por haber dado a Europa durante todo el siglo XVIII un ejemplo perverso de desorden intelectual y moral. Señalemos con principal característica la Guerra de los 30 años. Recuerden que el mismo Richelieu apoyaba a los protestantes que se contraponían al Imperio Católico de España, ¿sí? En segundo aspecto, señala que es de un orden natural la existencia de un complot contra la Iglesia y el Estado conducidos por un grupo de iluminados, los llamados filósofos. La tarea de estos últimos sostiene que se vio favorecida por la decadencia del clero, provocada por el nombramiento de obispos mediocres, elegido demasiado a menudo por razones mundanas. Bien, eso es lo que señala Barruel como causa de la infiltración de la masonería. Continuando, fueron muchas las logias que participaron, ¿sí?, y que finalmente terminan uniéndose para llevar adelante esta revolución. Doy nombres en algunos, como el caso de Amigos Reunidos, Reunión de Extranjeros, ¿sí?, eran los nombres que tenían. Contrato Social, justamente el nombre de una de las obras de Rousseau, ¿sí? Eran muchas las logias, ¿sí?, que conformaban gran influencia y la propaganda contra la monarquía. Bien. Todas estas logias se terminan unificando con el solo objetivo de vencer a la monarquía, ¿sí?, en Francia. Por último, señalamos el gran representante de una sociedad secreta, los Iluminados de Baviera, o también denominados Illuminatis, que junto a la masonería se ha señalado el influjo de un grupo muy emparentado con aquellos
masones, ¿sí? Dicho grupo, que se originó en Alemania, constituye el desemboque de otras corrientes ideológicas a la que justamente hace alusión Barruel, ¿sí? El principal personaje, ¿sí?, fundador de este nuevo movimiento, que se vio favorecido, ¿sí?, por el monarca Federico II de Sajonia, ¿sí? Recuerdan ustedes que fue aquel monarca que recibe a Voltaire. Weishaupt fue el ideólogo, el máximo artífice de este movimiento, el cual lo que hizo principalmente reorganizarla o darle un orden muy similar, porque él admiraba muchísimo la orden de los jesuitas y él señalaba que así como los jesuitas defendían a la fe católica y a la monarquía, él quería hacer a través de esta nueva orden antirreligiosa, podemos considerarla, con esa misma estructura, ir haciendo el movimiento contrario, vencer primero la fe para luego destruir a la monarquía. ¿Bien? Lo que él utiliza principalmente es sus contactos, ¿sí?, ir ubicando muy paulatinamente, infiltrándose en seminarios, ¿sí?, en miembros del Parlamento, ¿sí?, y tratando de ir instigando o socavando los principios. Él tenía como principal figura la figura del hombre soberano, es decir, que cada hombre era a su vez su propia fe, es decir, que cada hombre se endiosase a sí mismo, sin monarquía, y creando podemos considerar, endiosamiento de la voluntad del mismo hombre. Bien, ya para finalizar, ¿sí?, yo les he colocado una imagen que lo considero de mucha importancia, esta imagen Illuminati, recuerdan ustedes, o ya la han visto seguramente, en el billete del dólar, el dólar americano, ¿sí?, de Estados Unidos. Ellos son muy simbólicos. ¿Por qué? Porque esta figura representa el lema, el nuevo orden de los siglos, ¿sí? Tiene 33 escalones, es decir, que son muy similarmente a los 33 grados que tiene la masonería, haciendo alusión justamente que es la edad de Cristo, ¿sí?, en el cual Cristo muere. Aparece el ojo del gran arquitecto. Bien. Justamente quiero simplemente dejarles ejemplo de que este combate por la causa religiosa, ya más adelante vamos a entrar en detalle lo que fue en sí mismo la guerra contra la Iglesia, que debilita un estamento fundamental de la Francia para entregarla, ¿sí?, al desorden y a la muerte. Bien, bueno, las insto nuevamente, chicas, a que se puedan unir, ¿sí?, a través de Classroom, ¿sí?, y aquella que no pueda, repito nuevamente, que lo haga a través, me avise, ¿sí?, a través de un correo electrónico, ¿sí? El nuevo correo, repito, es jrealesreales@gmail.com, ¿sí? Me comunica cualquier dificultad que tengan para no poderse unir a través de Classroom. Bueno, espero que tengan una muy linda semana. Agradezco a quienes ya puedan continuar haciendo las tareas a través de esta plataforma y les deseo una muy buena semana. El trabajo sería hacer un resumen de lo hablado durante la clase, ¿sí?, que me hagan un esquema expositivo que sintetice según sea expuesto. Bueno, que tengan una muy linda semana. Muchísimas gracias.